Bueno, pues buenas tardes, buenos días o buenas noches, según donde te encuentres. Y bienvenida de nuevo, bienvenida a esta entrevista de Andar Consciente dentro de nuestro canal, el Círculo Consciencia y Amor. Bienvenidos, buenas tardes de nuevo. Y bueno, pues esperamos también que os guste esta nueva entrevista que tenemos hoy. Hoy tenemos a una mujer muy especial, una mujer singular. Se llama Noelis Ruiz Arévalo. Y tengo que decir que es de esas mujeres que cuando realmente y literalmente entran en una habitación, la iluminan. Así es que, bueno, vamos a hablar con ella hoy sobre cosas muy interesantes. Yo la conocí pues, en estos entornos emprendedores en los que se habla de muchas cosas y ella vino a darnos un taller de networking, esa palabreja que acaba en ing, en in, como muchas palabras en inglés. Que está de moda ahora. Que están muy de moda. Y yo, más que hablar de networking, ahora de lo que es el networking, se me han ocurrido un montón de palabras para definir a Noelis que empiezan por in. ¿Quieres conocerlas? Es una mujer inteligente. O sea, cuando la ves dices, wow, qué mujer tan inteligente. ¿Pero por qué? Porque tiene una conversación súper, súper interesante. No, de verdad, es de estas mujeres que dices, es que me estaría hablando con ella tropecientas horas. Y además es muy innovadora y también muy inspiradora. Porque lo que más me ha sorprendido de Noelis es que, bueno, que nos hemos sorprendido mutuamente, yo creo, ¿verdad? De conocernos en un entorno emprendedor en el que se habla, pues eso, de negocios, de metas, objetivos, a de pronto darnos cuenta que estamos en el mismo camino evolutivo. Y tengo muchísimas ganas de conocer, ¿no? cómo Noelis ha hecho esa transición, o al revés, no sé, que nos cuentes. Así es que, Noelis, te doy paso para que tú misma te presentes. Bienvenida. Hola, gracias de verdad por la invitación, es un placerzote estar acá y definitivamente sí, ese contacto que hemos tenido ha sido grandioso y aquí seguimos. Yo comencé con esto muy joven y de hecho trabajándome a mí misma decidí ponerme como ese título de life hacker, ¿no? Literalmente hackear la vida. A veces en presentaciones me dicen, pero tú hackeas mi vida y la vida de los demás. No, tengo suficiente con la mía. Y a partir de ahí, y a partir de ahí lo que hago es como inspirar y aportar mi experiencia, mi conocimiento de todo eso que voy aprendiendo y que seguimos aprendiendo, porque a veces no terminamos de aprenderlo y se nos devuelve. Y esto lo comencé muy joven porque como que nunca encajaba, ¿no? Entonces, no tengo una fecha exacta, pero sí recuerdo que en el cole, la familia, todo esto, habían cosas donde yo no encajaba. Yo siempre he dicho que he estado fuera como de rango, no entro en las estadísticas y así, y de hecho hasta a nivel familiar, porque yo, por ejemplo, mido 1,80 y mi hermano 1,75 y eso era un gran problema en casa, ¿sabes? Como ella es más alta que el hermano, que es un chico. Entonces, y así mil otras cosas, ¿no? Y en algún momento lo que yo dije, porque al final eres quizás por joven y también porque no sabemos cómo hacerlo ni cómo gestionar esto, lo que siempre me repetía desde muy pequeña era, la loca no soy yo. La loca no soy yo. Y así, bueno, vamos avanzando, seguía me parecían como raras las cosas, ¿no? O unas sí, otras no, pero esas cosas, y siempre he dicho que he visto cosas que los demás no ven, ¿no? De hecho, eso está en mi currículum, que a lo mejor no es por ser vidente, sino que como que pasa algo y yo veo esas otras cosas que pueden ocurrir, pero no por vidente, sino porque lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Quizás no por bruja, sino... O sea, que eres una mujer intuitiva. Exacto, eso sí no lo podemos negar y de hecho tengo un taller sobre cómo activar la intuición, el momento beta, todo esto. Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que ya cuando entro en el cole no tanto, en la universidad, ya puedo asumir y ser un poco más yo, ¿no? De imponerme un poco con cosas, peleaba con los profesores,
con el método científico y todo esto. Pero, y luego, bueno, la vida también te va llevando a hacer cosas. Hice Erasmus en Francia y después descubrí que era un poco de raíces, ¿no? Que viene de la familia y ancestros. Pero después, no sé por qué yo llegué a Londres, también como un paso tal, y con el tiempo las personas me preguntaban, ¿pero qué hacías tú en Londres? Y yo, pues no sé, a mí se me daba muy fácil Londres. Me llega a las manos el libro de Harry Potter y cuando empiezo a leerlo yo dije, ostras, esto era Londres. ¿Sabes? Había como magia en todas las esquinas y después hice como un recuento, ¿sabes? Que vas escribiendo y yo todos los días estaba en un templo diferente, con personas tal, haciendo preguntas del más allá, con los Hare Krishnas, con budistas, con esto, con lo otro. Entonces, claro, era realmente ya esas raíces, digamos que espirituales, las que fui. Y la vida te va llevando a eso. Entonces, he hecho un montón de cursos buscando respuestas a eso que no sabía que era lo que estaba buscando. Y bueno, ha sido divertido porque tampoco no ha sido en lo espiritual donde que me haya confirmado realmente, sino siempre me alejaba porque había cosas de lo espiritual que no me convencían y no me convencen todavía. Y gracias a eso también lo que hice fue como unir cosas y yo creo que la ciencia y este mundo material me ha confirmado eso que somos, ¿no? Que somos como un alma encarnada en un cuerpo. Un ser muy grande encarnado en este cuerpo. Y de hecho lo que trabajo es un poco eso y lo que más me ha gustado del trabajo es que pude hacer como un proceso y ese proceso al final también la ciencia lo hace y ahora la ciencia con lo cuántico lo que está es confirmando esa parte divina y de espiritualidad, ¿no? De ese más allá que no es tan allá. Qué bueno. ¿Y cuál fue tu país de encarnación en esta vida? ¿Dónde naciste? Yo soy de Venezuela, soy venezolana. Sí, y pues estoy en Madrid desde hace 7 años. 7 años, muy bien. Y ya has escrito 3 libros, los 2 primeros del mundo del network. Así es, el primero, sí. Esos 2 primeros también porque yo trabajo mucho en mi vida laboral, profesional, oficial, he trabajado siempre en cámaras de comercio binacionales donde se hacen eventos, networking y todo esto a nivel de negocios. Y estando ahí dentro trabajaba con talento, ¿no? Todo lo que eran los comités de recursos humanos. Y eso siempre me interesaba porque yo definitivamente en mi vida siempre tuve eso presente, ¿no? Lo vivía en carne propia, eso de cómo ven al talento, ¿sabes? Que era una nota, una evaluación, y yo sentía que era mucho más que eso, y habían cosas que se te dan más fáciles que otras, pero no quiere decir que no estabas a la altura, ¿no? Entonces, como en otras estaba como sobrepasada, yo decía, pero si eso es normal, ¿cómo no lo pillan? Entonces, claro, haciendo un trabajo y empecé a trabajar en marca personal, tenía que buscar la forma de diferenciarme en el mundo de los gurús de marca personal, ¿no? Entonces decidí, haciendo un trabajo personal de mi vida laboral y personal, dije, claro, tengo que hablar de networking, y comencé a escribir ese libro, y de hecho me llamaban inmediatamente cuando lo publiqué, ¡ostras, es que has sabido hacerlo perfectamente! Entonces yo sigo trabajando ahora en algunas universidades creando asignaturas en desarrollo de talento, en la UNIR, por ejemplo, Universidad Internacional de La Rioja, y en desarrollo de talento en otras universidades. Entonces, lo que hago es un mix de todo eso que yo soy. Lo que hice fue armar y comenzar a decir, yo hablo sobre esto y sobre esto también. Porque tenemos el temor y es como, bueno, dar el ejemplo de que tenemos que ser ese gran pack que somos de todo lo que somos, lo que sabemos, lo que hemos aprendido, y no tener miedo que si soy cocinero y piloto de Fórmula 1, podemos serlo sin problema, ¿no? Y unirlo en un solo pack. Claro, eso que dices es muy cierto, y es que a veces vamos como con mucha prudencia, ¿no? A la hora de las personas que nos gusta el tema espiritual, desde lo que no la perspectiva de la religión, sino lo que es esa espiritualidad más, por decirlo así, alternativa, ¿no? Esa que cada uno encuentra cuál es su espiritualidad, y cuando
vas por ahí, parece que en los entornos profesionales es algo como que tienes que ocultar precisamente para que no te tachen de loca, ¿no? O te discriminen porque, bueno, pues vas a hablar de cosas raras, ¿no? Pues incluso lo que dices tú también, el tema de la pluralidad parece que está castigada, ¿no? Si no te centras Claro. en algo y eres especialista en algo, parece ser que no puedes saber de un poquito de todo, ¿no? O de Claro, algunas... pero al final también lo que hice fue encontrar, lo que tenemos que hacer es encontrar ese punto donde todo se une, ¿no? Porque al final todo está unido. Entonces, hablando de networking, yo intenté hacerlo siempre en el mundo corporativo de emprendimiento para ir metiendo toda esa información de la espiritualidad, del más allá y mis conocimientos en ese mundo, ¿no? Que supuestamente no se puede hablar. Y después es que una red de contactos profesional es similar a una red de contactos familiar, social, y la red universal funciona de la misma forma. O sea, ese gran cosmos y lo que somos nosotros en relación al cosmos funciona de la misma manera que la red de contactos para hacer negocios. Entonces, eso la gente lo pilla inmediatamente. Entonces, claro, cuando yo hablo de cómo tiene la forma de la red, es la misma forma que tiene el cosmos y es la misma red a nivel social, familiar, colectiva, entonces, y nuestra red propia, hasta neuronal, ¿no? Funciona de la misma manera. Entonces, lo que tenemos que hacer, en lugar de buscar cosas, es encontrar esos puntos de unión para poder lanzar nuestro discurso. Ajá. Ajá, qué Muy bueno. bien. Y cuéntanos de ese último libro que has escrito, de los 101 títulos. Ya. A ver, esto comienza porque en el momento 2020, yo creo que exactamente el 13 de marzo, cuando nos encierran y nos confinan, a mí me entró todo eso así como que, ok, es el momento de hablar todo lo que sabemos, ¿no? Todo esto que nos está pasando como humanidad. Y lo que nos estaba pasando como humanidad es eso, ¿no? Lo que yo llamo el final de los tiempos, el parón del tiempo, paren la tierra que me quiero bajar, todo el tema de Mafalda. Nadie se bajaba de la tierra, tanto que lo decimos, ¿no? Y lo hemos dicho en la vida y no nos atrevimos a bajarnos. Entonces, lo que dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Ya tenía, y lo que hice fue plasmar toda esa información, me callé, me concentré, no había mucho más que hacer tampoco en el confinamiento. Y en un mes hice el libro, ¿no? Que es todo lo que nos está pasando a nivel político, como humanidad, como seres humanos, la política como un instrumento más de lo que nos está pasando, porque no es solo eso, hablar de la separación, de lo que estamos viviendo, el gran obstáculo como seres humanos, el gran obstáculo de la humanidad, y trabajar algunas cosas que son las claves, ¿no? Que es el universo nos los envía, que es la separación, es la sexualidad como vista solo desde lo denso, no como energía creadora, y dos o tres cositas más, que es lo que el universo y la vida nos está pidiendo que tenemos que enfrentar, ¿no? Es para pasar y definitivamente trabajarlo desde lo individual, pero hacia lo colectivo, ¿no? Porque lo que está pasando ahora y una de las cosas que significa el fin de los tiempos es que lo pequeño rige sobre lo grande, lo infinitamente pequeño rige sobre lo infinitamente grande, lo sutil sobre lo denso, ¿sabes? Entonces, todo esto es lo que tenemos que ver. Entonces, es lo individual hacia lo colectivo. Ya nosotros no dependemos de lo que pase en la humanidad ni afuera, sino que la humanidad depende de nosotros. Entonces, claro, cuando comencemos a dar nuestros propios pasos individuales, ahí es donde vamos a poder crear esa gran humanidad que tenemos que crear ahora. Muy bien. Qué ¿Y qué es lo que, de todo lo que haces, qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace levantarte por la mañana feliz? Vale, fíjate, una de las cosas yo creo que es la luz misma del sol, ¿no? De eso, y el estar viva definitivamente yo creo que es pasión. En la vida, a través de la vida, he descubierto ciertas pasiones. Yo soy, en mi esencia, realmente, yo soy un ser muy positivo. A mí, de las cosas que más me gusta es conectar con las personas, conocer personas. Y me di cuenta que siempre he tenido premios, siempre me he ganado premios porque soy la más colaborativa. Entonces, pero llegan momentos donde tú aportas y sirves a los demás y siempre tienes como esa, te quejas y dices, pero es que no, y se aprovechan de mí. Y en realidad después lo descubrí que es parte de mi misión de vida.
Entonces, una de mi misión de vida, por eso también me gusta tanto, ¿no? Entonces, fíjate que al final es parte de tu misión de vida, lo estabas haciendo ya, y hablo sobre networking y cómo nos relacionamos, y en mis libros yo hablo de esa forma de relacionarnos que no es tan común, que es ofrecer, que es dar, que es aportar valor, y al final todo eso se traslada también al resto. Entonces, siempre esas cosas cuando las pillas conscientes, te has dado cuenta que estaban presentes en tu vida, siempre han estado presentes, ¿no? Ajá. Entonces, de esas cosas que me apasionan definitivamente es conectar con las personas, conocer gente, porque así nos nutrimos y es lo que se va a crear ese gran yo, esa inteligencia, esas grandes verdades, ¿no? Que estamos buscando. Ajá, muy bien. Sí, cuando yo te escuché hablar por primera vez, recuerdo un poco ese mensaje tuyo, ¿no? Hacer ese networking desde el dar, ¿no? El crear esas redes aportando y dando y no esperando a cambio, pero sí sabiendo que luego te va a venir de vuelta y agrandado, ¿verdad? Entonces ese es un mensaje muy potente. Claro, y al final también es que lo similar atrae lo similar, ¿no? Entonces, y todo se parece. Si yo ofrezco, el universo también se da cuenta y la vida y dice, oye, ella es la que está ofreciendo, se está pareciendo a nosotros, el universo. Te pareces más al universo, ¿no? Esa inteligencia que al final es la luz, está para dar. Entonces, si te pareces a eso, todo va a ser en función de eso. En mis clases de networking yo lo hago un poco más formal y académico, no hablo de esto y que la luz te da y yo te doy, pero entra el discurso y a la final lo lanzo y digo, bueno, sabemos que aquí todos estamos viendo cosas raras del más allá. En esencia estás hablando de lo que quieres hablar, ¿no? Ese mensaje que tú quieres dar de Sí, sí, universo. bueno, siempre estuvo presente, pero ahora ya es más contundente y por eso decidí hacer el libro cuando nos confinaron porque era el momento y ya estaba viendo todo. Yo lo estaba esperando, mucho estábamos esperando, no sabíamos qué forma se iba a dar para esto. Sabemos que la guerra es ese campo de batalla, es la mente. Y la mente se puede trasladar, así como nosotros lo trabajamos a nivel de conciencia, a nivel mental, a nivel interno. Sí es cierto que a otras personas les está atacando a nivel mental también. Entonces hay muchos suicidios, hay muchas depresiones, hay muchos ataques de pánico y otra cantidad de desórdenes psicológicos, mentales. Entonces, definitivamente, el campo de batalla desde hace tiempo se está dando ahí y felizmente no hemos agarrado pistolas y armas para, ¿sabes?, para hacer esa guerra en otros campos, pero es muy delicado, es importante y por eso yo me atreví dije, es ahora o nunca. Entonces, claro, todos tenemos discursos diferentes, ¿no? Y eso también quizás es el desafío, cómo transmitirlo. Y una de las cosas que nos pide la vida es que un momento que ya sepas y creas conciencia de esa experiencia que tú tienes, la tienes que masterizar y para masterizarla, convertirte en maestro, en tu propio maestro, tienes que saber plasmarla y crear tu propio proceso para codificarlo. Y una de las formas que tenemos que hacer, que los podemos hacer es transmitiendo el conocimiento, es dando clases, es inspirando al otro, es crear un libro, un audio, estos vídeos que ustedes hacen. Entonces, es parte del proceso que tenemos que ir haciendo para poder masterizar y seguir avanzando y elevar el nivel de conciencia que tenemos que hacer para que la Tierra también se eleve. Estabas hablando justo ahora de eso, de la gente, ¿no?, que está mal, que está depresiva, que se suicida. ¿Por qué crees que es esto y qué podrías decirnos o cómo alguien que esté en esos procesos ahora mismo de no encontrarse ni a sí mismo, ¿no?, y que todo está mal fuera, qué sugerencia le darías? Vale, mira, cuando hablo que el campo de batalla es la mente, es precisamente ahí donde está, precisamente, y la confusión, porque a veces nos negamos o la gente se niega a ver que hay otras cosas, hay otras posibilidades, que somos algo más amplio que este cuerpo biológico. Entonces, claro, eso crea mucha confusión. Es cierto que algunos están sintiendo que hay algo, pero no se atreven, les da vergüenza, dirán, pero esto no es así, si yo estoy creando y yo hago un plan. Y definitivamente lo que tenemos que aceptar es que la vida sabe más que nosotros. Y una de las cosas de los desafíos que nos están enviando es que todo aquello que creemos que sabemos,
nos los van a quitar para que volvamos a aprender o aprender lo que tenemos que aprender. Sí, lo que se llama desaprender lo aprendido, ¿no? Claro, pero el gran obstáculo de la humanidad es que no lo aprendemos. O sea, podemos desaprender y aprender, pero no codificamos el aprendizaje, que no es lo mismo. Aquí, una buena señal ahí. Lo que yo llamo las esfinges, no lo cortamos, ¿no? Quedó el timbre. Quedó el timbre, quedó, tú tranquilo. Entonces, la cosa no es tanto aprender y desaprender, sino que anotemos y codifiquemos en nuestros genes el aprendizaje. Y muchas veces el aprendizaje, uno va caminando y uno cree que es lo que sí aprendí, lo que sí descubrí, lo que sí logré, pero no, lo que no anotamos es lo que no me di cuenta en el camino, lo que yo no hice para llegar a eso. Entonces lo tenemos que anotar y lo tenemos que codificar. Y este proceso, lo que nos pide la vida y el universo es que lo tengamos que hacer uno a uno y cada uno tiene su experiencia propia para crear mapas, para crear la astrología según tú y cómo lo has aprendido, a crear o hacer lo mismo que hizo Jesucristo, Buda y el otro, pero que lo hagas tú, que ese fue el mensaje y era lo que venían a decirnos, ¿no? Yo estoy aquí, yo lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo para mí. Entonces tú tienes que crear tu propio, pero codificarlo, tu propia Biblia, tu propio tal, porque además ellos no eran ni judíos, no era budista y no era cristiano. Entonces eso se creó después. Entonces tenemos que crear nuestro propio proceso, codificarlo para que eso, y crear nuestro diccionario, incluso vocabulario y símbolos, que es la mejor forma que funciona, y en ese momento lo codificamos y la vida no nos los tiene que volver a mandar, porque ahí es donde se repiten las cosas. Entonces la humanidad entera de 25.000 años, lo que está viviendo es esto, lo estamos viviendo todos juntos, eso no lo podemos negar, a todos nos está pasando lo mismo, todos en la mente, es el gran obstáculo, a todos nos encerraron. Y bueno, y este último libro habla un poco ya esta parte política de lo que está pasando, pero no como ponte en contra de eso o ellos son los malos, sino que definitivamente ese uno, ¿sí? Convertirnos en ese uno es aceptar al otro que está dentro de mí y me domina, claro. Pero al otro que está afuera. Entonces claro. se es integrar y que podamos aceptarnos para poder crear esta nueva humanidad que tenemos que crear. Ciertamente, porque muchas veces cuando estamos dando luz a todas esas cuestiones que aparentemente son tan inocentes, pero que detrás ¿no? hay un porqué y un para qué de todo, y le ponemos luz a esas cuestiones, parece que fuéramos en contra, ¿no? Simplemente lo iluminamos para abrazarlo, integrarnos claro. en ello, y no hay nosotros decimos, no hay ni bueno ni malo, ¿no? No lo hay. Simplemente están ocurriendo las cosas, pero es cierto que hay que darse cuenta, ¿no? No podemos ir como los borricos, ¿no? Sin darnos cuenta de lo que está pasando a nivel mundial. Pregunta Ajá, dime. No, pregunta de punto, entonces, ¿a dónde va esto? ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, que todos los tres acá sabemos qué es lo que está pasando. No, yo no sé, yo te estoy preguntando. Pero para que, a ver si están de acuerdo con nosotros los que nos escuchan. Que nos están escuchando y bueno, lo que estamos haciendo realmente es generar un coloquio. Entonces, ciertamente que nosotros tres tenemos nuestras ideas, pero ¿cuál es tu idea? A ver, realmente lo que nosotros tenemos como humanidad, tenemos que elevarnos, tenemos que ir a un siguiente nivel, que no es ni cuarta ni quinta, el siguiente nivel, lo llamen como lo llamen, pero bueno, porque eso depende de las filosofías y de las diferentes civilizaciones, pero sí es llegar a un siguiente nivel. Pero para llegar a ese siguiente nivel como humanidad, nosotros tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia, ¿sí? Y tenemos que comenzar desde lo individual, porque si bien hay algunos pasos que podemos seguir, si yo no activo, yo no me doy cuenta, como dice, wow, claro, porque muchas veces vemos las cosas, pero como que no las hacerlas conscientes es, claro, ya lo pillé, porque a veces lo vemos, pero no. Y entonces, claro, las cosas tienen muchos niveles y mientras más los vamos trabajando, el de al lado se inspira, porque así funciona la red, es inspiracional, y la red también es exponencial. Entonces, si yo hago por mí y para mí, aunque nadie me esté mirando,
automáticamente a mi alrededor se inspira y algunos de ellos o muchos se van inspirando, dan sus propios pasos y así nos vamos elevando. Y claro, esto lo hace exponencial, porque al final son como pelotitas así, ¿sabes? Que van explotando y todos vamos avanzando. No es solo la tecnología, lo exponencial, sino todo lo que nos pasa. Y en ese momento que nosotros podamos elevar nuestra propia conciencia individual, es que se genera esa inteligencia, esa conciencia colaborativa para que se genere la colectiva y luego la multidimensional, que no quiere decir que nos vamos a convertir en reptilianos que somos, que nos vamos a adaptar, o no se van a morir o no, quizás, eso tampoco lo tengo yo muy claro, pero lo que sí vamos a hacer es una nueva humanidad. Lo que tenemos que diseñar esa nueva civilización que ahora acaba de terminar y es la fecha tope de ese gran cambio. Y el gran cambio no es que, ay, que explotó esto. Sí, pueden explotar cosas y nuestra mente también, literalmente, esa es la iluminación, ¿sabes? Pero lo que se trata es de que vayamos a ese próximo nivel como esa humanidad bonita, como esa humanidad para disfrutar la inmensidad de la vida. Vamos a vivir más, y lo sabemos científicamente, vamos a vivir más, vamos a vivir mejor. Entonces la gente dice, bueno, pero es que, ¿y el trabajo? Y las máquinas, no, las máquinas van a hacer el trabajo y nosotros, y es lo que yo le propongo a la gente, es que vivamos en base a un propósito. Sí, a un propósito. Y el propósito es hacer lo que yo he nacido para hacer, independientemente de que eso me genere ingresos, porque cuando tenemos y trabajamos por un propósito, el resto viene solo. Está claro. Es como el famoso jardín del Edén, es realmente la mente, pero en el jardín del Edén los árboles tenían el pan, tenían la leche, el árbol de la leche, el árbol de la fruta, el árbol del pan, de la carne, estaba todo listo. Entonces, claro, si podemos utilizar eso, quizás lo diseñemos y lo hagamos lindo y lo hagamos bonito para disfrutar realmente la inmensidad de la vida. Nosotros no hemos venido a trabajar, eso es un error que tenemos y nos cuesta un montón, ¿no? Aceptar, pero no hemos venido a trabajar, hemos venido a disfrutar lo divino, lo humano y lo material, pero nos castigamos. Y además queremos ser humanos, queremos humanizar y humanizar y volver a humanizar y no tenemos que enfocarnos en lo humano, nos tenemos que enfocar en el ser. Y ahí es donde vamos a manifestar nuestra completitud. Cuando manifestemos, integremos ese ser con lo humano, con los pies en la tierra, la cabeza en el cielo y el corazón en el horizonte. Porque para eso estamos aquí en tercera dimensión. Ajá. Muy bien. Qué bueno, te dije que iba a ser muy interesante, ¿eh? ¿Verdad? Es la verdad que da gusto escucharte. Te has adelantado a todas nuestras preguntas, ¿sí? Bueno, pero pueden seguir preguntando, que aquí hay tela, ¿eh? Hay tela para hablar. Es lo mejor, ahí preguntas, conectas, respondes, ¿no? Bueno, la última pregunta ya que queremos hacerte, puesto que nuestro canal se llama Andar Consciente, ¿qué es para ti andar consciente? Vale, el andar consciente, tenemos que estar, yo creo que es saber qué es lo que tenemos en nuestro entorno. ¿Sí? El entorno es el contexto y la conciencia es el texto que le ponemos a nuestros cuentos. Entonces, contexto es crearnos esos nuevos y en qué textos o en qué cuentos o en qué mitos nos aferramos, sea el científico, sea el religioso, sea el cuento que yo me he hecho a mí misma. Y así me han pasado cosas. Yo tenía uno que me di cuenta hace poco en una entrevista, terminé la entrevista y le digo, no, bueno, yo mido 1,80, imagínate, yo soy grande y por supuesto mi sombra es más grande y mi ego es más grande. Cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, todo lo que estoy diciendo significa que yo no voy a poder dominar a mi ego, ni mi sombra. Pues no, mi ego es tan grande como yo, aquí se queda y es dominable, porque lo tenemos que seguir trabajando. Esa sombra, el ego, como lo llame. Entonces, claro, vamos diciendo cosas por la vida y eso es gracias a eso, estar presente cada vez que estoy diciendo. Porque todo lo que nos pasa en la vida, bueno o malo, entre comillas el bueno o malo, lo hemos dicho, lo hemos verbalizado. Y después que uno lo trabaja y lo busca, te das cuenta y claro, si yo decía esto, ¿cómo no me va a pasar? ¿Sabes? ¿Cómo? Entonces son tonterías que no son tan tontas porque al final hace el camino más difícil. Si yo decía mi ego es muy grande y tal, yo me la daba de especial porque tenía un ego más grande. Entonces imagínate cómo vas a dominar tú eso, nunca lo vas a poder quitar. Ah, no, hasta que yo dije no, pues no.
Porque así mismo también yo digo, la gente le tiene temor a los dones y a los talentos, porque creen que los dones son así como, yo voy a ser Dios, y se quieren sentir superiores. Y no, los dones y los talentos son de nuestro tamaño. No le tenemos que tener miedo, y encontrarlos es más fácil cuando son de tu tamaño, ¿sabes? Que no crees que eso es una cosa inmensa. Entonces, es estar consciente y en presente, pero con presencia, con todos los sentidos, caminar y saber, mira, hay un pajarito que se paró acá por algo, y entonces empezar a integrar todo el contexto y conciencia. Tienen que ver un poco, es ir cambiando el texto y saber relacionarnos con la existencia. Entonces, ahí también es saber, yo existo, y además repetirlo para que el ego poder eliminar ese ego, ese subconsciente. Yo existo, soy Noelis y elijo tal cosa. Entonces, claro, en ese momento yo hago y mis células se hacen conscientes de que soy yo la que está decidiendo y no camino, porque nos pasa mucho camino y voy, y es el automático que nos lleva, ¿no? Ese inconsciente. Ajá. Entonces, esa conciencia es estar en presente y darte cuenta de cada una de esas cosas para poder llevarlas un paso más allá, ¿no? Y esa es la trascendencia. Bueno, llegué a este momento, ¿cómo puedo? El universo siempre apoya al que da un poquito más. Entonces, dar un paso más, y eso se llama trascender. Y trascender puede ser escalar un proyecto, una decisión, un trabajo, es en todos los ámbitos. No es solo como eso, ay, vamos a crear ese nivel de conciencia. Y de hecho, en el mapa de... Si me quieren hacer una pregunta, me la hacéis, ¿no? Sí, sigue. Estamos aquí escuchándote con muchísima En el mapa que he creado, que es ese mapa de la evolución, no es porque solo es para evolucionar como seres humanos, sino para que cada situación que nos pase la podamos llevar ese paso más allá y lograr nuestros objetivos. Entonces, claro, es un proceso cíclico que es el mismo de la evolución, es llegar a ese momento, aprender a notar lo aprendido, el aprendizaje, lo que sí, lo que no, en qué momento me ayudaron otros y no fui yo la que hice el trabajo, y volver a comenzar, y eso es el camino de los iniciados, esos son los grandes iniciados también. Y estamos viviendo un momento de iniciación de la gran humanidad con otros niveles de conciencia y por fin crear un mundo maravilloso, ¿no? Entonces, en ese mapa hay una parte, y por eso yo la espiritualidad para mí es solo el primero de los pasos de lo que realmente tenemos que hacer. La espiritualidad o el despertar, no nos podemos quedar en eso, porque entonces, claro, ahí se llena el ego y nos quedamos solo en lo espiritual y hay que ir un paso más allá, y por eso yo lo llamo divinidad, ¿no? Yo llamo eso, lo que tenemos es que encontrar nuestra propia divinidad gracias a que tuvimos un momento místico o un proyecto, una idea en ese momento, llega ese despertar, no te quedes esperando, es que, porque hay gente que dice, hay que esperar, apenas estamos despertando, es que no hay tiempo, despierta, te remangas y empieza a caminar porque ya no hay tiempo, y después te das cuenta de lo espiritual, pero la gente se queda solo en lo espiritual y realmente tenemos que ir ese paso más allá, donde vamos a encontrarnos con lo material, lo denso, la tierra, lo real, que también tenemos que integrar para llegar a esa divinidad que es la que nos permite y que nos podamos dar cuenta que es lo que hemos trascendido. Muy bien. Estando aquí en la tierra, que es lo que vamos a codificar y cambiar. Vamos a seguir hablando mucho más tiempo. Es genial porque lo cuentas como con una pasión. Sí. A mí se me hace como si estuviéramos en un videojuego casi, ¿no? Según lo vas contando. Y suena todo como divertido y de una ameno, ¿no? Y para disfrutarlo, ¿no? De eso se trata, que es un proceso muy bonito que estamos viviendo, que es un proceso único. Somos privilegiados, de verdad, de estar aquí viviendo este momento y haciendo todo este desarrollo. Y la verdad que, bueno, pues escuchándote a ti, yo creo que muchas personas se van a sentir muy inspiradas y espero que, bueno, que si quieren contactarte lo puedan hacer. ¿Por dónde? Que nos cuentes. ¿Dónde te pueden Bueno, a través de las redes sociales, Noelis Ruiz A en la mayoría, Noelis Ruiz, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, como parte de este proceso que yo estoy creando también personal, decidí no tener web para ver si me creo otra cosa, invento, innovo. Entonces, bueno, a través de las redes sociales
Si lo ponen en el cajoncito abajo, y genial. lo ponemos luego, pues, Y Fantástico. eso, y los libros se encuentran a través con mi nombre en Amazon, están todos, entonces no hay problema. Bienvenidos a yo, como buena networker, yo todo el que me sigue lo sigo y comenzamos una relación, así que espero que esto sea el comienzo de una gran relación. por supuesto. Genial. Y luego, bueno, pues también te podrán encontrar próximamente en la escuela Consciencia y Amor, porque será un honor, ¿no? que estés dentro de este equipo cósmico que estamos creando. Estamos creando poco a poco, pero ya estaba muy avanzado. Sí, y bueno, pues ya iremos contando más novedades. Si es que ha sido de verdad un verdadero placer escucharte. Ha sido muy, muy, muy inspirador y muy interesante. Y muy intenso, muy efusivo, también. muy motivante. Pues nada, bueno, pues ya esperamos seguir conversando contigo en otro momento. Así es, bienvenido siempre y gracias de verdad por la invitación. A ti por estar aquí con nosotros y con todos los que nos escuchan. Y bueno, pues como bien ya sabéis, suscribiros al canal y seguidnos porque vamos a seguir publicando tanto nuestras conferencias como muchas entrevistas tan interesantes como esta. Gracias. Y así nos encontramos próximamente en la escuela. Efectivamente, ahí nos encontraremos. Bueno, pues besitos a todos. Besos a todos. Hasta y pronto. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.